Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que, créanme, no se lo pueden perder. Si son fans de las telenovelas turcas, si aman a Can Yaman, o si simplemente les gusta el chismecito bueno, están en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en redes sociales, algo que ha impactado a muchos fans y que, sinceramente, a mí también me dejó boquiabierta. Hoy vamos a desmenuzar a fondo el tema de Can Yaman y, bueno, digamos que tuvo una reacción, digamos que explotó, y no solo eso, sino que vamos a analizar por qué explotó, a quién iba dirigida esa explosión y, sobre todo, las consecuencias que ha tenido todo esto. Y no se preocupen, porque voy a intentar ser lo más objetiva posible, aunque admito que soy un poco fan del actor. Pero vamos a ver los hechos como son. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje porque hoy vamos a hablar de Can Yaman explota, era mucho para mí. Lo nunca antes visto. Pero antes de empezar, un pequeño favorcito. Si aún no están suscritos al canal, por favor, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido casi todas las semanas con chismes, reseñas, análisis y mucho más sobre el mundo del espectáculo, especialmente de las telenovelas turcas que tanto nos gustan. Así que únete a esta gran familia. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, para ponerlos un poquito en contexto, Can Yaman, como muchos de ustedes saben, es uno de los actores turcos más populares a nivel mundial. Desde su papel en Erkenci, su fama se disparó y se convirtió en un ícono para millones de fans en todo el mundo. Es guapo, talentoso, carismático, lo tiene todo, ¿verdad? Pero como todos sabemos, la fama no siempre es fácil y la presión mediática puede ser abrumadora. Y creo que en esta ocasión, esa presión fue precisamente la que llevó a Can Yaman a, bueno, digamos que a perder un poco los estribos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Pues bien, la situación se remonta a hace unas semanas, cuando empezaron a circular una serie de rumores y comentarios bastante negativos sobre su vida personal y profesional. Algunos medios y fans empezaron a criticar duramente sus últimas decisiones, tanto en lo que respecta a sus proyectos actorales como a su vida sentimental. Se le acusaba de estar sobreexpuesto, de no elegir bien sus papeles, de ser demasiado egocéntrico. En fin, una serie de acusaciones que, sumadas a la constante atención mediática, evidentemente empezaron a pasarle factura. Para entender mejor la magnitud de la situación, es crucial analizar el contexto de la fama de Can Yaman. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en Latinoamérica, Europa y otros rincones del planeta. Can Yaman se convirtió en un fenómeno global de la noche a la mañana. Esta explosión de popularidad, si bien trajo consigo oportunidades y reconocimiento, también lo colocó bajo un microscopio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada relación era analizada, comentada y a menudo, tergiversada. La presión de mantener esa imagen de galán perfecto, de ídolo inalcanzable, debe haber sido extenuante. Se espera que los actores, especialmente aquellos que alcanzan un nivel de fama como el de Can Yaman, sean impecables en todo momento. Deben ser buenos actores, buenas personas, buenos modelos a seguir. Cualquier desliz, cualquier error, puede ser utilizado en su contra y afectar su carrera. Además, la cultura del fanatismo puede ser abrumadora. Los fans, en su afán de apoyar a su ídolo, a veces cruzan líneas y se involucran demasiado en su vida personal. Los rumores sobre la vida sentimental de Can Yaman, por ejemplo, eran alimentados por especulaciones infundadas y por el deseo de algunos fans de verlo emparejado con ciertas actrices. Esta constante presión para cumplir con las expectativas de los demás debió ser agotadora. Y aquí es donde viene lo interesante. En un principio, Can Yaman intentó mantenerse al margen de toda esta polémica. Siguió trabajando, promocionando sus proyectos y compartiendo momentos de su vida en redes sociales, como si nada estuviera pasando. Pero llegó un punto en el que la situación se volvió insostenible. Las críticas se intensificaron, los rumores se hicieron más persistentes y la presión mediática se volvió asfixiante. Fue entonces cuando, durante una entrevista en un programa de televisión italiano, Can Yaman explotó. La decisión de mudarse a Italia también fue objeto de controversia. Algunos fans y medios de comunicación lo criticaron por abandonar Turquía y por priorizar proyectos en el extranjero. Sin embargo, es importante recordar que Can Yaman es un actor con ambiciones globales y que tiene derecho a explorar nuevas oportunidades y a expandir su carrera.
La industria del entretenimiento es cada vez más internacional, y es natural que los actores busquen proyectos que les permitan llegar a un público más amplio. Además, trabajar en Italia le brindó a Can Yaman la oportunidad de aprender un nuevo idioma, de trabajar con nuevos directores y actores, y de sumergirse en una cultura diferente. Esta experiencia, sin duda, lo enriqueció como persona y como artista. Sin embargo, la distancia de su país natal y la falta de familiaridad con la cultura italiana también pudieron haber contribuido a su frustración y a su sensación de aislamiento. La verdad es que la entrevista en sí empezó de forma bastante normal. Le preguntaron sobre sus proyectos, sobre su experiencia trabajando en Italia, sobre sus fans, todo lo que se espera en una entrevista de este tipo. Pero cuando le empezaron a preguntar sobre los rumores y las críticas, su tono empezó a cambiar. Se le notaba incómodo, visiblemente molesto. Al principio intentó responder con diplomacia, pero llegó un punto en el que no pudo más. Es importante destacar que los entrevistadores, a menudo, buscan generar controversia y obtener titulares llamativos para aumentar la audiencia de sus programas. Las preguntas sobre rumores y críticas, si bien pueden ser legítimas, también pueden ser utilizadas para provocar una reacción y para alimentar el morbo del público. En el caso de Can Yaman, es probable que los entrevistadores hayan sido conscientes de la presión que estaba sufriendo y que hayan intentado explotar esa situación para su propio beneficio. Además, la barrera del idioma pudo haber dificultado la comunicación y contribuido a la frustración del actor. Es posible que Can Yaman no haya podido expresar sus ideas y sentimientos de la forma que hubiera deseado, lo que pudo haberlo llevado a perder la paciencia. Y ahí fue cuando ocurrió. En medio de la entrevista, Can Yaman interrumpió al presentador y empezó a hablar con mucha vehemencia, defendiendo sus decisiones, negando los rumores y criticando duramente a aquellos que lo estaban atacando. Utilizó un lenguaje bastante fuerte, incluso algunos dirían que fue un poco agresivo. Se le veía realmente enfadado, frustrado y dolido por toda la situación. La interrupción de la entrevista fue, sin duda, un acto de rebeldía y una muestra de que Can Yaman había llegado a su límite. Fue una forma de decir basta a las críticas y a los rumores que lo estaban atormentando. Si bien su reacción no fue la más diplomática, sí fue una muestra de su humanidad y de su vulnerabilidad. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a defenderse de las acusaciones injustas y a expresar sus opiniones libremente. Si bien deben ser conscientes de su rol como figuras públicas y de la influencia que tienen sobre sus fans, también tienen derecho a proteger su privacidad y a defender su integridad. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, prefiero no reproducir textualmente sus palabras, ya que algunas fueron bastante fuertes y podrían resultar ofensivas para algunas personas. Pero básicamente Can Yaman expresó su hartazgo por las constantes críticas, negó categóricamente los rumores sobre su vida personal y profesional, y defendió su derecho a tomar sus propias decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. También acusó a algunos medios de comunicación de inventar noticias y de manipular la información para crear polémica y ganar audiencia a su costa. Las acusaciones contra los medios de comunicación son especialmente importantes. En la era de la información, los medios tienen un gran poder para influir en la opinión pública y para construir o destruir la imagen de una persona. Cuando los medios inventan noticias o manipulan la información, no solo dañan la reputación de la persona afectada, sino que también socavan la confianza del público en los medios de comunicación en general. Es crucial que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y que verifiquen la información antes de publicarla. También es importante que sean transparentes sobre sus fuentes y que eviten caer en el sensacionalismo y en la búsqueda de titulares llamativos a cualquier costo. La reacción a esta explosión de Can Yaman fue, como era de esperar, inmediata y masiva. El vídeo de la entrevista se viralizó en cuestión de horas y generó un debate muy intenso en redes sociales. Algunos lo apoyaron argumentando que tenía todo el derecho a defenderse de las críticas injustas y los rumores malintencionados. Otros lo criticaron diciendo que su reacción fue exagerada e inapropiada, y que como figura pública debería haber mantenido la compostura. El debate en redes sociales reflejó la polarización de opiniones sobre Can Yaman. Sus fans más leales lo defendieron a capa y espada, mientras que sus detractores aprovecharon la oportunidad para atacarlo y para reafirmar sus críticas. La intensidad del debate demostró el impacto que Can Yaman tenía en el público y la pasión que despertaba en sus seguidores. Es importante recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo.
Si bien pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y para promocionar proyectos, también pueden ser un caldo de cultivo para el odio, la crítica y la desinformación. Los actores y figuras públicas deben ser conscientes de los riesgos de las redes sociales y deben utilizarlas con precaución. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia, y la mayoría adoptó una postura crítica hacia el actor. Se le acusó de ser arrogante, prepotente y de no saber lidiar con la fama. Algunos incluso llegaron a decir que su carrera estaba en peligro debido a su comportamiento. La cobertura mediática negativa contribuyó a reforzar la imagen de Can Yaman como un actor problemático y difícil de manejar. Algunos medios de comunicación incluso llegaron a especular sobre su futuro en la industria del entretenimiento, poniendo en duda su capacidad para seguir trabajando y para mantener su fama. Es importante destacar que la prensa, a menudo, tiene una tendencia a magnificar los errores y las polémicas de las figuras públicas, especialmente cuando se trata de celebridades extranjeras. La falta de familiaridad con la cultura y las costumbres de otros países puede llevar a interpretaciones erróneas y a juicios injustos. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias reales de esta explosión? ¿Afectó realmente a la carrera de Can Yaman? ¿Cambió la percepción que el público tenía de él? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Pero sí podemos decir que hubo un impacto, tanto positivo como negativo. Por un lado, la explosión de Can Yaman le sirvió para desahogarse y para expresar su frustración y su dolor. También le permitió defender su imagen y su reputación, y para aclarar algunas cosas que se habían dicho sobre él. Además, muchos de sus fans lo apoyaron incondicionalmente, lo que sin duda le dio fuerza para seguir adelante. El apoyo de sus fans fue fundamental para Can Yaman en ese momento difícil. Sus seguidores le mostraron su lealtad y su cariño a través de mensajes de apoyo en redes sociales, a través de cartas y regalos, y a través de su presencia en eventos y premieres. Este apoyo incondicional le dio fuerza para seguir adelante y para superar la adversidad. Por otro lado, su reacción también le valió muchas críticas y le generó una imagen negativa ante algunos sectores del público. Algunos proyectos que tenía en mente se vieron afectados y su reputación se resintió. La imagen negativa que generó su explosión afectó su capacidad para conseguir nuevos proyectos y para mantener su popularidad. Algunos directores y productores se mostraron reacios a trabajar con él, temiendo que su comportamiento pudiera generar problemas en el set de rodaje. Pero lo más importante, creo yo, es que esta experiencia le sirvió a Can Yaman para aprender una valiosa lección sobre la fama y la presión mediática. Aprendió que no siempre se puede controlar lo que se dice de uno, y que a veces es mejor ignorar las críticas y centrarse en lo que realmente importa, su trabajo y sus fans. Esta lección fue crucial para el crecimiento personal y profesional de Can Yaman. Aprendió a no dejarse afectar por las críticas y a concentrarse en lo que podía controlar, su trabajo, su talento y su relación con sus fans. También aprendió a ser más selectivo con los proyectos que aceptaba y a rodearse de un equipo de personas de confianza. Y creo que desde entonces, Can Yaman ha intentado adoptar una postura más madura y equilibrada. Ha seguido trabajando en sus proyectos, promocionando sus películas y series, y compartiendo momentos de su vida en redes sociales, pero de una forma más discreta y controlada. Ha aprendido a lidiar con la fama y la presión mediática de una forma más inteligente y efectiva. Desde entonces, Can Yaman ha demostrado ser un actor profesional y comprometido con su trabajo. Ha participado en varios proyectos exitosos, ha seguido cultivando su relación con sus fans y ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. En definitiva, la explosión de Can Yaman fue un momento muy difícil y complicado para él, pero también fue un punto de inflexión en su carrera. Le sirvió para aprender, para crecer y para madurar como persona y como artista. Y aunque generó mucha polémica y controversia, creo que también le permitió conectar de una forma más auténtica con sus fans y con el público en general. La explosión de Can Yaman nos recuerda que las figuras públicas son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Son personas que también sufren, que también se equivocan y que también tienen derecho a defenderse. Es importante recordar esto cuando juzgamos a las celebridades y cuando comentamos sobre sus vidas en redes sociales. Así que, en resumen, la explosión de Can Yaman fue una reacción comprensible, aunque quizás no la más adecuada, a una situación de mucha presión y acoso mediático. Fue un momento en el que el actor se sintió acorralado y decidió defenderse con uñas y dientes, aunque eso significara perder un poco los papeles. Y aunque su reacción generó mucha controversia,
creo que también le sirvió para aprender y para crecer como persona y como artista. La historia de Can Yaman es un ejemplo de los desafíos y las dificultades que enfrentan las figuras públicas en la era de la información. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, sobre el impacto de las redes sociales y sobre la importancia de la empatía y la comprensión en nuestras relaciones con los demás. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo la explosión de Can Yaman, sus causas, sus consecuencias y sus posibles enseñanzas. Hemos visto cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a las personas, incluso a las que parecen tenerlo todo. Y hemos aprendido que a veces es necesario defenderse, aunque eso signifique perder un poco los papeles. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si es así, por favor, déjenme un comentario abajo con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tuvo razón al explotar? ¿O creen que su reacción fue exagerada e inapropiada? Me encantaría saber su punto de vista. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.